La temática del día de hoy, como ya se había mencionado con anterioridad, se va a dar una pequeña lectura a lo que es la reforma a la ordenanza de arrendamientos aquí en la Municipalidad de La Libertad. Obviamente tenemos que considerar o tener en nuestras manos la ordenanza de arrendamiento y la respectiva reforma, ¿no? Esto lo podemos encontrar también en la página de la Municipalidad de La Libertad dentro de sus reglamentos, leyes y normativas. El Consejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Libertad. Bueno, exposición de los motivos. En el Cantón La Libertad existe una ordenanza para la enajenación de solares municipales vigentes desde el 9 de enero del 2007, fecha en la que todavía se regulaban los actos de los gobiernos municipales con la Ley Orgánica del Régimen Municipal, en tanto que a partir de la vigencia del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que entró en vigencia a partir del 2010, además de la aplicación del Código Orgánico Administrativo y de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, se hace necesario que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Libertad cuente con una ordenanza actualizada a las normas antes mencionadas. Bueno, un poquito del contexto, como siempre, para que antecede a todo este tipo de reglamentos, sean leyes, sean ordenanzas, etcétera. Damos paso a lo que es los capítulos. Me voy a centrar principalmente en tres de ellos, los cuales son los más importantes. En el capítulo 1, las disposiciones generales, como se había mencionado, objeto y ámbito y alcance. Dentro del objeto de la ordenanza encontramos: por medio de la presente ordenanza, el Consejo Cantonal de La Libertad podrá ceder en arrendamiento o compra-venta de los solares de propiedad municipal situados en terrenos linderados cuyos planos de trazado y uso estuvieren aprobados por la municipalidad para construir sobre ellos edificaciones destinadas a usos permitidos de conformidad con las leyes, los reglamentos, el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelo y demás ordenanzas municipales. Dentro del ámbito y el alcance encontramos que el ámbito de esta ordenanza se aplicará dentro del perímetro urbano del Cantón La Libertad, y el alcance, la presente ordenanza tiene como alcance regular y condicionar los arrendamientos y la compra-venta directa o por amortización de los solares municipales que se entregan a los contribuyentes y que se encuentran en la cartografía actual. Los arrendamientos corresponden a todos los solares del Cantón La Libertad que contengan o no edificaciones con una superficie mínima de 72 metros cuadrados y con frente de 6 metros con acceso directo a una vía vehicular o peatonal. Por lo tanto, todo solar municipal registrado como tal deberá obligatoriamente someterse a las condiciones generales y procedimientos establecidos en la presente ordenanza para arrendamiento de solares municipales. Se entenderá por el efecto como solar vacío aquellos que tengan edificaciones o cerramientos de caña de hasta 50 metros, no habitada, siendo el Consejo Cantonal quien declare la disponibilidad de dicho solar. En el artículo 4 encontramos las solicitudes. En el artículo 5 también encontramos de los solicitantes, y el 6 el procedimiento para la aprobación de la solicitud de arrendamiento. Bueno, todo lo que es relacionado al apartado del arrendamiento, a la renovación de los terrenos municipales, los trámites, un poco de manera general, ya que cuando nos ubicamos dentro del municipio, pues pueden fluctuar un poco los pasos o los requisitos a seguir, ¿verdad? Y bueno, pues todo lo que corresponde al capítulo número 2. Dentro del capítulo número 3 se habla exclusivamente de la compra-venta directa o por amortización. ¿A qué se refiere en el artículo 18? ¿A qué se refiere con la compra-venta directa o por amortización de los terrenos o de los solares? Habla un poquito sobre las solicitudes, los requisitos, etcétera, y también de los solicitantes. Más o menos en síntesis, todo lo relacionado con los procedimientos, etcétera. En el capítulo número 4 habla sobre los valores, la determinación del canon de arrendamientos. Allí encontramos una tablita muy interesante que va desde $0 hasta los 40.000 y evidentemente de 40.000 con un dólar en adelante. Los porcentajes respectivos, el derecho de título y el derecho de mensura. El capítulo 5 hace referencia a los casos especiales. Y por último tenemos en la página número 16, también encontramos las disposiciones generales y las disposiciones finales.
finales. Bueno, le hago este pequeño recorrido ya que evidentemente es una ordenanza de 18 páginas, es corta, la podemos tomar como fuente principal, hacer una lectura rápida, pero el día de hoy lo que nos interesa es hacer un poco la comparativa y la reflexión respecto a qué es lo que se modificó dentro de esta ordenanza, que es propiamente lo que se dedican o lo que establece una reforma. Encontramos la reforma a esta ordenanza de arrendamiento. Los motivos que se presentan: el derecho al hábitat constituye uno de los avances modernos y significativos que se introdujo desde la vigencia de la Constitución de la República del Ecuador. Bueno, esto es más un repaso a nivel un poco de datos de tipo antecedentes, un repaso a nivel, se podría decir, un poco histórico, para empezar, ¿no? También aquí se destaca un poco sobre las obligaciones que debería, a los que se somete el Estado, ¿no? Respecto a la generación de información necesaria para el diseño de estrategias. Mantendrá un catastro nacional integrado de hábitat y vivienda, elaborará, implementará y evaluará políticas, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver respecto a las obligaciones a las que se debe someter el Estado. Seguimos bajando, encontramos más antecedentes. El de aquí es el importante: el gobierno autónomo descentralizado de la municipalidad municipal del Cantón La Libertad, empoderado de lo que nuestra Constitución de la República del Ecuador ha considerado como obligación del Estado, ve la necesidad de implementar como política pública local, y debido a las condiciones que atraviesan los habitantes del cantón, hoy carentes de recursos económicos que le permitirán cumplir con su objetivo propuesto, uno de ellos acceder a la compra de un terreno municipal, por ejemplo, contar con una vivienda digna, así sea de las calificadas como interés social. Bueno, esto es básicamente la premisa y el sustento a nivel de antecedentes por el cual se rige este tipo de reformas, ¿no? La municipalidad, consciente de la situación que atraviesan las personas, sobre todo golpeadas por una pandemia mundial, que esto es la situación, el contexto actual, que le ha dado otro sentido a la vida, considera pertinente realizar su mayor esfuerzo para que sus habitantes cuenten con su institución en cada momento, esta vez despojándose de fuentes de ingresos relacionadas con la venta de terrenos empero, a sabiendas que esto servirá para que las personas alcancen sus objetivos. Así, la institución municipal busca que a través de una campaña de compra de terrenos se beneficien alrededor de 7.450 familias, cubriendo esta campaña municipal un 95,44% de los terrenos con que cuenta la administración municipal y que están en manos de arrendatarios en la mayoría de los casos, y otros bajo la figura de ocupante. Pues, considerando una medida de habitantes por grupo familiar, existe la posibilidad que dicha campaña alcance a beneficiar un aproximado de 30.000 personas. Expide, ¿no?, primera reforma a la ordenanza que regule el arrendamiento. Cabe mencionar que se leyeron estos antecedentes porque hay una premisa muy indispensable, una premisa fundamental por la cual se deben regir todas las normativas. No se puede cambiar el marco legal o se puede expedir una normativa nueva si no hay un contexto que lo amerite. Por eso es muy importante leer siempre la parte de los antecedentes, leer el contexto por el cual se expide algún reglamento, normativa o, en este caso, una reforma a la ordenanza. Bueno, expide primera reforma a la ordenanza que regula el arrendamiento y compra-venta de terrenos de propiedad municipal. El artículo 1 dice, menciona lo siguiente: refórmese al artículo 5, literal G, cuyo por el siguiente texto, que hace referencia al de los solicitantes. Bueno, de los solicitantes, para cumplir con los requisitos, el solicitante deberá adjuntar a su solicitud los siguientes documentos. Como se había mencionado, estos requisitos por lo general pueden variar al momento de realizar el trámite, sea porque hay algo que no cuadra, ya que tome en consideración que estos son aspectos muy generales y que a lo mejor al momento de ir a realizar el trámite pues solicitan alguna documentación adicional. Para cumplir con los requisitos, bueno, encontramos, ¿no?, número 1, la cédula de ciudadanía y de su cónyuge o conviviente. Literal A, cédula de ciudadanía y de su cónyuge o conviviente. Literal B, carnet del CONADIS, si lo tuviere, obviamente.
Literal C, la partida de nacimiento o cédula de los hijos menores de edad. Literal D, certificado de votación de la última elección realizada en el Ecuador. Literal E, copia del último recibo de energía eléctrica, agua potable o teléfono, si lo tuviera. Certificado de no ser deudor de la Municipalidad de La Libertad y estar al día en convenios de pago. Hace referencia a todos los permisos de funcionamiento en el caso que los tuviesen, a las declaraciones, pago de patentes, los predios urbanos, etcétera, ¿verdad? El certificado emitido por el registro de la propiedad en el que se indique que no posee bienes inmuebles en el Cantón La Libertad del solicitante como de su cónyuge o conviviente, ser mayor de edad y estar en pleno uso de los derechos de la ciudadanía, indicar dirección domiciliaria y demás medios para futuras comunicaciones municipales. Bueno, el literal que se modifica es el literal G, el de certificado emitido por el registro de la propiedad en el que se indique que no posee bienes. Ese se lo va a modificar, o se ve modificado, perdón, por certificado emitido por el registro de la propiedad en el que se indique que no posee bienes inmuebles del Cantón La Libertad el solicitante. Antes se hacía una distinción, mejor dicho, se incluía, perdón, tanto al cónyuge como al cónyuge o conviviente también se los incluía dentro de los requisitos para, dentro del certificado del registro de propiedad, mientras que ahora únicamente va a ser el certificado del solicitante. Bueno, el artículo son cosas que, digamos, cambios muy pequeños. Allá hay un artículo que sí hace un cambio bastante interesante, pero tienen unos cambios que son sutiles, que a lo mejor que tienen la finalidad de agilizar todo el procedimiento y dejar de un lado los trámites innecesarios. Muchas veces, al considerar o al solicitar más documentos, es más difícil agilizar los procedimientos, es más difícil investigar correctamente como supone que debería ser la municipalidad, y pues en cuestión de tiempo, en cuestión de facilidad, en cuestión de tramitología, pues se ve rezagado un poco. El artículo 2, reformes el artículo 6 por el siguiente. Bueno, este es parte de los que le había mencionado, ¿no? El interesante. Completamente el artículo 6 cambia. El artículo 6, dentro de la ordenanza, hace referencia al procedimiento para la aprobación de la solicitud del arrendamiento. La reforma que se hace, pues, es más específica, ¿no? Encontramos lo siguiente. La reforma del artículo 6, se cambia completamente el artículo 6 por el siguiente. Para aprobar la solicitud de arrendamientos, ¿no? La recepción de trámites por arriendo de terrenos municipales únicamente se lo realizará a través de la jefatura de terrenos, previo conocimiento a la máxima autoridad ejecutiva, debiendo el jefe de terrenos, mediante el sistema informático de gobierno municipal de La Libertad, contar con el acceso para disponer información relacionada con el terreno catastral en general, obligaciones tributarias o no tributarias del terreno, como de la persona que solicita el mismo. Es decir, hay documentos específicos que se están solicitando para la aprobación de la solicitud de arrendamiento o previo a la aprobación. Asimismo, requerirá de un informe para conocer si el terreno está afectado o no por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y por el Plan de Uso y Gestión del Suelo. Con la información establecida, bueno, aquí encontramos la primera distinción, ¿no? Que antes únicamente se solicitaba el informe técnico y para de contar, pero ahora se requiere, como aquí menciona, ¿no? Sí, hay obligaciones tributarias pendientes o no tributarias pendientes, tanto del terreno como de la persona que solicita. Y después el respectivo informe, ¿no? Recordemos que este informe va a evaluar las condiciones de riesgo de la vivienda, como también el impacto medioambiental que engloba este, ¿no? Con la información establecida en los incisos anteriores se consultará a la Procuraduría Síndica Municipal. Bueno, aquí encontramos otro organismo adicional de los anteriores que se habían mencionado, pero ahora encontramos ciertas evaluaciones, cierta información que se tiene que presentar respecto a las obligaciones tributarias y no tributarias de la persona y de los terrenos. Se tiene además que eso de evaluar el informe técnico y de riesgo, como se ha mencionado anteriormente, y también ahora, antes de llegar a esos organismos, pues encontramos
que se consultará a la Procuraduría Síndica Municipal para que analice los aspectos jurídicos que puedan afectar la relación contractual entre el gobierno municipal y la persona que requirió el arrendamiento del terreno municipal. Entonces, como les había mencionado, muchas veces este tipo de ordenanzas y muchas veces los aspectos legales requieren de su complemento, en este caso los reglamentos o las reformas, para especificar a detalle pues ciertos procedimientos, ciertos documentos que se van a solicitar adicional. Aquí pues evidentemente estamos haciendo en el artículo 6 de la ordenanza anterior, no encontrábamos esa distinción entre primera vez y por segunda ocasión, ¿verdad? Aquí también es importante, ya que no se especifica cuáles son esos informes o departamentos del gobierno municipal, ¿a qué se están refiriendo? Bueno, ahí terminamos con el artículo 6, es el más largo de todos. De ahí encontramos pequeñas modificaciones. El artículo 3, refórmese el tercer párrafo del artículo 7, que se refiere a 30 días por 90 días. Bueno, aquí básicamente extienden el plazo para presentarse en caso de algún reclamo o alguna cuestión, ¿no? Lo extienden de 30 a 90 días. El artículo 4, dentro de la reforma, encontramos que agréguese un cuarto párrafo al artículo 7 con lo siguiente: en caso que hubiera caducado la resolución que conceda el arrendamiento de un solar municipal, el contribuyente podrá solicitar al órgano legislativo que expida un nuevo acto administrativo ratificando el arrendamiento. Es decir, pues, digamos, podrá haber una segunda oportunidad. El artículo 5 hace que sustituya el primer inciso del artículo 18. Lo que se modifica es por un párrafo, un inciso más corto, ¿no? El gobierno autónomo descentralizado del Cantón de Libertad podrá vender directamente al contado por el sistema de amortización todos los solares municipales registrados en el catastro del Cantón de la Libertad como municipales. Es decir que ya nos están haciendo estas especificaciones de que si tiene 50 metros, si pasa de los 72 metros, si está al frente, si tiene un terreno frente a un cruce peatonal o al tránsito o a la circulación vehicular, sino que directamente engloba a todos los solares municipales registrados en el catastro del Cantón de la Libertad como municipales, ¿verdad? El artículo 6, y además a este se incorpora el artículo 18 como último inciso. Una vez que el Consejo Cantonal resuelva favorablemente la compra-venta de un terreno municipal, el acto expedido por el Pleno del Consejo caducará en un término de 90 días, pudiendo ser prorrogado por una sola vez por el término de 45 días, siempre que la prórroga sea presentada antes del vencimiento de la resolución expedida por el Consejo Cantonal. Es decir, tomen en consideración que estas modificaciones están ampliando el plazo, ya sea por cuestión de comodidad o por cuestión de tramitología. Es decir, por comodidad, ¿hacia quién? Hacia las personas que muchas de las veces tienen problemas para movilizarse hacia el municipio o para presentar toda la documentación requerida. Recuerden que hay que hacer la respectiva revisión de los informes técnicos de riesgo, ambientales, etc. Y también desde el otro punto de vista, pues en la tramitología, porque no es una sola persona que se está dedicando a este tipo de compra-venta, sino que hay un conjunto de personas que se ven envueltas en estos procedimientos y para no saturar el sistema de alguna u otra forma, pues consideran prudente extender el plazo. O como pudieron escuchar, son cambios pequeños, quizás en cuestión de tiempo, un poco en los requisitos, un poco en las especificaciones de ciertos procedimienos. Y pues bueno, eso ha sido el programa del día de hoy. Recordemos que todo es el apartado de la tramitología y este tipo de situaciones a nivel de procedimientos, pues deben ser presionados o deben tener un continuo seguimiento de parte de la ciudadanía o de las personas implicadas, porque muchas veces se suelen desvirtuar debido a los plazos, debido a la temporalidad, debido a las situaciones sobre todo de pandemia en las cuales estamos viviendo. Entonces es importante que no solo presenten la documentación y digan, bueno, ya está, ya me han de llamar, sino que también busquen que todo el procedimiento vaya acorde a lo estipulado, los tiempos vayan acorde a lo pautado y que vayan haciendo una revisión de los informes técnicos de riesgo ambiental,
busquen también un poco de información respecto a los organismos implicados, a qué se dedica la jefatura de terrenos, cuáles son esas disposiciones del Consejo Cantonal, cuáles son esa documentación adicional por parte de los departamentos del municipio que se van a revisar o se van a requerir en ciertos casos que no se especifican. Entonces, tener en cuenta todo eso para que no tengamos problemas más adelante y de esta forma pues podamos hacer con mayor velocidad este tipo de trámites. No nos queda más que decir que no me sobrecogerá el fracaso si las ansias para alcanzar el éxito son sumamente poderosas. Hoy trabajaré con todo mi corazón como si fuera el último día de mi vida. Pergaminos del maestro Ogmandino. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Aquí hablamos de economía, un programa dedicado al ámbito financiero, contable, tributario, legal y de opinión profesional. Aquí hablamos de economía, busca ser partícipe a toda la comunidad en el ámbito cantonal, provincial, nacional e internacional, con información veraz y oportuna, sin demagogia, sino buscando siempre la verdad económica de tu negocio, empresa o entidad estatal. Aquí hablamos de economía, donde su opinión es importante. Escúchenos lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde, bajo la conducción del ingeniero magíster Guido Gómez Tumbaco y el economista Jean Gómez Dunkley por su canal ExProLife, experiencia profesional en vivo.